Bueno, vamos a Juan 5. Juan capítulo 5 y versículo 35. La Biblia dice. Esto es Jesús hablando sobre Juan el Bautista. Y Jesús dice, Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un poco en su luz. Vamos ahora. Padre Celestial, gracias Señor por esta oportunidad de congregar juntos para aprender más sobre ti, Señor, sobre su palabra. Y por favor, Señor, llévanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre antorchas que arden y alumbran. Y por favor, Señor, sácame de ese lugar, Señor, para que puedas utilizarme como instrumento de su gloria para dar un mensaje sobre este asunto. Y Señor, damos gracias por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Y puedes ver ahí que Jesús habló sobre Juan el Bautista y él tenía cosas muy positivas para decir sobre ese predicador. Y nota que había dos características que Jesús identificó sobre Juan el Bautista. Y puede ser que estas dos cosas son muy importantes, tanto que Jesús quería que pudiéramos mirar y pensar en Juan el Bautista y reconocer eso en la vida de él para que pudiéramos aplicarlo a nuestras vidas. Eso es un ejemplo de los pesos que puedes encontrar en la Santa Biblia. Y la Biblia dice en Proverbios 11 y versículo 1 dice, el peso falso, abominaciones a Jehová, mas la pesa perfecta le agrada. Y Jesús está mostrando agradecimiento a Juan el Bautista porque él tenía una pesa perfecta, como dice ahí. Cuando él predicó, cuando él habló sobre Dios, se ardó y también se alumbró a las personas y por eso muchos seguían a él porque él mostró luz en su vida. Y lo mismo con nosotros, hermanos. Debemos tener ese peso agradable en los ojos de Dios. Debemos ser como Juan el Bautista para que Jesús pueda decir lo mismo sobre nosotros. Y eso debe reflejar en su vida y también en su iglesia local para que usted es una luz a los que vean a ti. Y también su iglesia local, todos los hermanos ahí, son luces que salen y afectan su comunidad. Entonces, sabiendo eso, vamos a ver un poco sobre algunas antorchas que arden y alumbran. Y en este caso, Jesús, hablando de Juan el Bautista, dijo que él ardía, se ardió. Es decir, él estaba dispuesto de hablar contra el pecado de una manera que afectó a otros. Dejó un problema con ellos en su corazón. Como si fuera que sus palabras estaban quemándoles. ¿Sí, ven? Vamos al Salmo 39. Salmo 39. Es importante reconocer, cristiano, que la verdad es que la verdad quema. La verdad tiene afecto, como he dicho en inglés. La verdad duele. ¿Sí, ven? Y debemos entender eso. En Salmo 39 y versículo 3 la Biblia dice, calentóse mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego, hablé con mi lengua, notifícame Jehová mi fin. Y la medida de mis días cuanta sea, sepa yo cuánto tengo de ser del mundo. He aquí como a palmos dice mis días, y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente toda la vanidad es todo hombre que vive. Selah. Y usualmente cuando Dios te habla por medio de su espíritu y por medio de su palabra, eso te afecta, hace un calor en su corazón, se arde. Como Dios está comenzando, encendiendo un fuego en ti por medio de su espíritu y las palabras de él que escuchaste de otro o lo que leíste en el libro y cosas así. Y eso te hace reconocer que su vida es vana, que no eres el centro del universo, que vas a morir. Todas esas cosas. Cuando la verdad llega y lo mira y lo escucha y tiene un afecto en su ser.
y reconoces que debe ser que hay más en este mundo. Debe ser que hay algo más que yo y debo buscarle. En este caso es Jehová, es el Señor. ¿Sí, verdad? Me acuerdo cuando la palabra de Dios me ardió. Y eso fue por medio de un cristiano que es mi hermano menor. Listo para decirme la verdad sobre mí, que era un pecador. Y sabes que Juan el Bautista, él dijo lo mismo a muchos. Él, redarguyendo a los fariseos y ellos que llegaron en su bautismo, él dijo, ¿por qué están aquí? Ustedes van a hacer obras para arrepentimiento. Ustedes son víboras, son serpientes. ¿Sí ve? Él estaba dispuesto a decir esas cosas con claridad y siendo directo. Porque Jesús, Dios, Él es así. Él es muy blanco y negro con estos asuntos. ¿Sí ve? Y eso es lo que resulta. La convicción llega cuando la palabra de Dios llega y arde el corazón de alguien. Y eso es porque el Espíritu Santo hace eso real en la vida de esa persona. Okay. Y eso es importante, hermanos, porque tenemos que reconocer que Dios se tiene que actuar y hacer algo para ayudar a esas personas. Ellos necesitan una limpieza para que puedan reconocer que son perdidos y tomar la decisión de conocer a Cristo. Y eso llega por la verdad y ellos respondiendo a esa verdad, considerándolo y tomando decisiones. Por ejemplo, vamos a dos lugares. Vamos a Isaías 4 en una mano y Proverbios 16 en la otra. Isaías 4 y Proverbios 16. Isaías 4 y versículo 4 dice: Cuando el Señor lavare las inmundicias de las hijas de Sión y limpiare mis sangres de Jerusalén de en medio de ella. Entonces vea que está hablando de limpiando personas, limpiando su sangre, limpiando las cosas que son sucias en ellos. ¿Cómo Él lo hace? Con espíritu de juicio y con espíritu de abrazamiento. Y si estás pensando en haciendo un abrazo a alguien, eso es con Z, no con S. Abrazamiento tiene que ver con quemando un metal para purificarlo y sacar la basura que está ahí. ¿Sí, ve? Sabiendo que Dios usa este espíritu de abrazamiento que arde, Proverbios 16 y versículo 6. Con misericordia y verdad será reconciliado el pecado, porque limpia. El pecado se queda en la sangre, por eso es rojo. ¿Sí, ve? El color físico tiene que ver con algo espiritual, por eso Dios tomó esa decisión. Y Él quiere reconciliar a los perdidos de su pecado. Y eso requiere su espíritu llegando con misericordia y verdad para hacer y calentar su corazón, para que puedan recibir esa convicción. Y con el temor de Jehová se aparta del mal. Y eso es cuando ellos toman esa decisión de apartarse del mal por temiendo las palabras de Dios, tomando esa decisión de circuncidar sus corazones. Es decir, para arrepentir y buscar a Jehová. ¿Sí, ¿verdad? Entonces es importante ser un predicador que arde a otros para que ellos puedan ser más limpios y pueden considerar las palabras sanas del Señor Jesucristo y tomar la decisión de arrepentirse hacia Dios y poner su confianza en el Señor Jesucristo. ¿Me entiendes? Este concepto de esos días que no es bueno decir la verdad sobre pecado, que no debemos usar esas palabras y todo eso, ¿sabes qué? Si Juan el Bautista estaba aquí, va a ignorar toda esa basura. Va a llamar a ellos víboras y serpientes también. ¿Sí ven? Porque todo eso es completamente mentira. Necesitamos la verdad para reconocer que no estamos andando en la verdad. Y por eso duele. ¿Sí ven? Y esto aplica a individuos que son perdidos y también a otro grupo. Vamos a ver los individuos primero. Vamos a Isaías 6, porque estamos en Isaías.
Isaías 6 y versículo 6, hablando de Isaías viendo al Señor en una visión, la Biblia dice. En versículo 5, Isaías dijo que no debe estar ahí porque sus labios son sucios. Él reconoció la santidad de Jehová y sabía que él no era santo. Entonces hizo ese comentario y la respuesta de Dios por medio de uno de sus serafines era este. Isaías 6 y versículo 6. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Vea, un carbón encendido, algo que puede arder a otros. Mi esposa me estaba diciendo en la mañana que brasas son cosas que usas para comenzar o hacer un fuego, algo así. Es que los hispanos saben más que yo no sé nada de eso. Pero es interesante que hay una conexión con esas cosas y fuego. Versículo 7. Y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó a tus labios y quitará tu culpa y tu pecado será limpiado. Y cuando esa serafín tocó los labios sucios, inmundos de Isaías, ardió, pero sacó el pecado, limpió eso. Y sabes que Dios quiere hacer eso con todos los que son perdidos. ¿Sí, ven? Porque con la abundancia del corazón la boca habla y usualmente suciedad sale de nuestra boca porque nuestros miembros, esta lengua nos lleva directamente al curso del infierno por la basura que está saliendo de ahí. Y Dios quiere quemar eso con la verdad y con misericordia para que puedas tomar la decisión de seguirle en lugar de ir al infierno si mueres en esa condición. Muy importante. Mira como un profeta como Isaías, alguien que si él estaba aquí en ese momento hablando, vamos a decir, wow, él es santo. Él sabía que no era santo para nada y él necesitaba eso también. Entonces, si Isaías necesitaba eso, ¿quiénes son nosotros? Especialmente si en ese tiempo cuando no conocimos al Señor Jesucristo. Entonces, la verdad y la misericordia tienen que llegar y besarnos para que podamos obtener justicia, y eso requiere una limpieza que llega por ardiéndonos, siendo una antorcha ahí, cristiano, ardiendo a otros con sus palabras que salen con el poder del Espíritu Santo y según la palabra de Dios. Vamos a Isaías 1. Isaías 1 y versículo 24. La Biblia dice. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, fuerte de Israel. Entonces, Jehová está hablando. 25. Y volveré mi mano sobre ti, hablando de Israel, y limpiaré hasta los más puros tus escorias, y quitaré todo tu estaño, hablando del pueblo, un grupo de personas ya, ¿sí ve? Y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Y vea que Dios quiere que sus predicadores no solamente arden a los individuos que necesitan a Cristo y su evangelio, pero también al gobierno, también a esos líderes que existen, si son líderes religiosos o líderes en gobierno. Ellos necesitan la verdad también para calentar su corazón. Y puede ser que algunos llegan al punto que ellos también reconocen que necesitan a Cristo. No sabemos a dónde están. Bueno, ok. Me imagino que el Papa él ya vaya al infierno. Imagino que sí. Pero la mayoría no sabemos. Entonces el cristiano debe ser dispuesto a predicar a ellos para arder sus corazones. Juan el Bautista, él dijo la verdad al rey Herodes. Fue por eso que perdió su cabeza. Pero él lo dijo. Y eso afectó a Herodes, tanto como él tenía dudas un tiempecito viendo si él debe hacer lo que dijo su mujer, que era la esposa de su hermano y todo eso, o seguir lo que dijo Juan el Bautista. Pero vea que Juan estaba dispuesto a decir la verdad a otros. ¿Eres así, cristiano? Puede ser que estés pensando, pero ¿a dónde lo hago? Si estás predicando en la calle, lo haces.
Si estás hablando con uno de ellos uno a uno, lo hace con ellos. Hablando de conceptos y todo eso en el trabajo, depende cómo el Señor te guía. Pero eso no es la persona que está involucrada en eso. ¿Sí, va? Debemos ser dispuestos de hablar sobre las cosas de Dios y la necesidad del Evangelio de Cristo a cualquiera. Especialmente personas que afectan nuestra sociedad, que afectan nuestras comunidades, porque ellos necesitan a Cristo más que todos. Me acuerdo una vez que Dios me dio la oportunidad de hablar con un muchacho que estaba haciendo, que era un candidato para ser un alcalde en Buffalo, Nueva York. Y yo tomé ese tiempo para hablar de como 2 o 3 horas, uno a uno ahí. Y di el evangelio y él con sus explicaciones sobre por qué eso no importa tanto, solamente si eres un católico o testigo de Jehová, todo eso es cristianismo, todas las cosas que los políticos dicen, ¿cierto? Vea, él puede seguir ahí. Yo estaba dispuesto para responderle y darle más verdad para arder su corazón. Y quién sabe si tiene afecto, yo no sé. Pero el punto es que si eres fiel para hablar de esas cosas a esa persona, y quién sabe lo que va a pasar. Ya vimos cómo en el bautizo resultó en él perdiendo su vida. Puede ser contigo, pero debemos ser dispuestos a arder a cualquiera con esa verdad, con misericordia, esa verdad dado con amor, sabiendo que ellos también necesitan a Cristo. Más que todos en parte porque ellos son los líderes de nuestra sociedad y sus decisiones afectan a todos en una manera positiva o negativa. Vamos a Juan 15. Juan 15. Y también segunda de Timoteo 2. Entonces en una mano Juan 15 y en la otra mano segunda de Timoteo 2. Sabemos que en Juan 15 y versículo 2 Jesús había dicho que todo pámpano en mí que no lleva fruto de quita y todo aquel que lleva fruto de limpia para que lleve más fruto. Okay. Parece que ponía versículo incorrecto. Lo que quería es versículo 4 en el fin. Okay. Si no permaneciereis en mí, no vas a llevar fruto. Okay. Porque sin mí nada podéis hacer, dice en versículo 5. Y él dice en versículo 6, que si alguno no permaneciere en mí, será echado fuera como mal pámpano y se secará, y los cogen y échanlos en el fuego y arden. Esa es la conexión. Okay. Segunda de Timoteo 2 y versículo 21. Así que el que se purificare de estas cosas será vaso para honra, santificado y útil para los usos del Señor y aparejado para toda buena obra. Entonces, ¿quieres que Dios te purifique? Debes saber que necesitas a Él y debes dejar que sus palabras lleguen para limpiar a ti, creyente en Cristo. Porque si no, Él va a echarte, eres inútil, no puedes llevar fruto, no eres aparejado para toda buena obra, como dice ahí. Y eso requiere un predicador que está dispuesto a dar la verdad a los hermanos, sabiendo que eso va a arder sus corazones también. ¿Sí ve? Cristianos necesitan convicción también para crecer en la fe. Y esa palabra que arde puede afectar 2 cosas. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Y versículo 14 dice: cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purgará vuestras conciencias de las obras muertas para que deis culto al Dios vivo. Si ven, Dios quiere purificar su conciencia, cristiano, su parte adentro, su mente, para que pueda servirle en espíritu, y eso requiere que sus palabras lleguen, que tienen un afecto y arden y queman la basura en su vida. ¿Sí ve? Dios quiere purgar eso, quiere limpiar eso de su conciencia para que puedas andar con Él. ¿Vas a dejarlo? ¿Sí ve?
Juan el Bautista no solamente afectó a los que no conocieron a Cristo, él tenía discípulos que siguieron a él. Y él predicó a ellos también, dándoles esa verdad que arde para que ellos pudieran tomar la decisión de obrar obras de arrepentimiento, ¿sí ve? De cambiar sus vidas. En el caso de Pedro y esos otros discípulos ahí, en el principio de Juan 1, Andrés, Juan el Bautista dio la palabra que debe seguir a Cristo. Y por eso ellos buscaron a Jesús. ¿Sí ve? Y sabes qué, esa palabra solamente eso es perfecto para arder, porque cuando estás en la presencia de Dios das cuenta que no eres santo tanto como Isaías. Y vas a ver que necesitas cosas purgadas de su corazón y conciencia, ¿sí ve? Y Juan estaba dispuesto a decir la verdad a todos, creyente o incrédulo, no importó. ¿Sí ve? Y no solamente eso, en 1 Corintios 5 y versículo 7 la Biblia dice: limpiar pues la vieja levadura para que seáis nueva masa, como sois sin levadura. Es decir, debemos limpiar la vieja levadura en nuestras vidas, nuestras viejas obras. Porque cuando Dios afecta y purga y limpia su conciencia para que Él pueda utilizarte como un vaso de honra, para usarte porque ya eres aparejado para hacer buenas obras, ya debes hacerlos. ¿Sí ve? Para que pueda ser nueva masa, útil para Él, en lugar de vieja levadura, como dice ahí. Y la verdad que arde, exhorta a los hermanos a dejar el pecado y vivir para Dios. Tener una conversación y testimonio útil para Dios, tanto como Juan el Bautista había hecho en el pasado, tanto como Jesús sigue haciendo en estos días por medio de los hermanos. Y especialmente vas a ver eso en iglesias bautistas, especialmente los fundamentalistas. Ellos le encantan predicar contra el pecado. Y una razón por eso es para exhortar a cristianos a tener una vida santa. ¿Sí, ¿no? Pero acuerda que debemos tener una pesa perfecta. Eso es agradable a Dios. Eso es lo que resulta que Jesús dice algo sobre ti que él había dicho sobre Juan el Bautista. ¿Sí, ¿no? Entonces hay un peso. Y la otra parte es esa verdad que alumbra. ¿Sí ve? La parte positiva para motivarte a vivir con justicia en su vida. No solamente contra el pecado, sino lo que es bueno para ayudarte a vivir en justicia. Vivir para Dios. ¿Sí ve? Dios quiere separarte no solamente de este mundo, pero también quiere separarte a Él. Y hay muchos que piensan que solamente deben separar del mundo y por eso ya están bien, pero no, siguen en el mundo porque Dios quiere que andas con Él en justicia, que caminas con Él en esa manera. Y Juan el Bautista, él sabía eso, él alumbró a otros vivir para Dios. Por eso él exhortó a ellos a hacer esas obras. Cambia su vida, yo te ayudaré. ¿Sí, ve? Vamos a Proverbios 4. Proverbios 4. Jesús estaba citando un versículo en Proverbios cuando él comentó sobre Juan el Bautista. Y ese versículo era en Proverbios 4 y versículo 18. Y la Biblia dice: mas la vereda de los justos es como la luz del lucero. Auméntase y alumbra hasta que el día es perfecto. Y eso es lo que quiere. Él quiere que eres como el lucero. Y la Biblia muestra que lucero se refiere a Cristo. A veces, como en 2 de Pedro. Okay. Y Él quiere que su vereda, es decir, a donde estás, el afecto que tienes en su comunidad, comenzando en su casa y extendiendo a su comunidad, esa vereda es como la luz. Eso alumbra
Y va a seguir alumbrando hasta que el día que eres perfeccionado por Dios. Es decir, toda su vida andas con Él y Dios se perfeccionará en el fin porque va a cambiar su cuerpo y darte la glorificación. ¿Sí, verdad? Y para que sepas, Juan, él habló y alumbró con la verdad hasta su fin. Porque antes de que él perdió su cabeza, literalmente, él dio la verdad a Herodes otra vez, motivando a hacer la cosa correcta, en lugar de hacer el mandamiento de esas señoritas, quiero decirlo así. Pero Herodes no tomó la decisión correcta, desafortunadamente. Y sabes que no podemos controlar a otros hermanos, pero podemos controlar lo que sale de nuestras bocas. ¿Sí, verdad? Dios no es alguien que le gusta ser pragmático y todo eso. Él quiere que eres fiel a Él y lo que pasa después es el asunto de Él con esas personas. ¿Sí, verdad? Nuestra meta es alumbrar, motivar a personas a hacer lo correcto en lugar del incorrecto. Exhortar a otros a creer en Cristo en lugar de rechazarle, etcétera, etcétera. Y eso comienza, cristiano, contigo. ¿Sí, verdad? La palabra es luz, ¿cierto? Es una lámpara para mostrar su camino, ¿cierto? Y es en la entrada de esas palabras que recibes luz, para que puedas cambiar su vida, para que es una vereda de justicia. Y Jesús nos da, como nos explica eso en Lucas 11. Lucas capítulo 11. Y versículo 33, Jesús dice: Nadie pone en oculto una candela encendida ni debajo de un almud, sino en el candelero para los que entran vean la luz. Y Jesús usa esto como ejemplo de hablar sobre la iglesia, que va a poner a nosotros como candelero. Vas a dejar de mostrar a ti a otros para que puedas alumbrar el camino a otros que están debajo de la oscuridad de tinieblas de este mundo. 34. La luz del cuerpo es el ojo. Si pues tu ojo fuere sencillo, también todo el cuerpo será resplandeciente. Mas si fuere malo, también tu cuerpo será tenebroso. Mira pues, que la luz que en ti hay no sea tinieblas. Así que siendo todo el cuerpo resplandeciente, no teniendo alguna parte de tiniebla, será todo luciente como cuando una luz de resplandor te alumbra. Entonces Jesús quiere poner esa luz en ti. La luz del cuerpo es su ojo. Lo que lees, lo que miras te afectará. ¿Estás leyendo la Biblia? ¿Estás leyendo sus devocionales? ¿Estás escuchando la palabra de Dios, alguien predicándolo? Cosas así para ayudarte en su crecimiento en la fe. Para que su nuevo hombre crezca, su viejo hombre se pone más y más muerto. ¿Sí, verdad? Eso resulta en siendo resplandeciente en su camino para que afectarás a otros, porque ya eres una luz. Y como sabes, cuando prendes la luz en tinieblas, la luz domina y gana a donde llega. No es como prendes una luz y las tinieblas ganan y la luz no hace luz. No es así. La luz siempre rechaza la tiniebla. Entonces la pregunta es, ¿cómo esto funcionará? Pablo tiene la receta. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2. La receta de tener luz, tanto que eres resplandeciente en este mundo impío. Filipenses 2 y versículo 12 la Biblia dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, mas aún mucho más ahora en mi ausencia, obrar vuestra propia salud con temor y temblor. ¿Que tengo que obrar para obtener la salvación? No, pero para manifestarlo a otros sí. Eso requiere temor a Dios. Temblor, reconociendo que necesitas la palabra que arde para que puedas alumbrar. ¿Sí ve?
Algo tiene que encender el fuego de ti. Y cuando ese fuego comienza, ya da luz a otros. Versículo 3. Porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer, según su buena voluntad. Y es Dios que hace eso. Dios, por medio de su Espíritu y su palabra, enciende y da luz en ti. Y Él quiere que su querer y su hacer son conectadas para que esa obra cuenta según su buena voluntad. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles como Juan el Bautista. Él era irreprensible. Por eso Jesús había dicho eso de él. Y sencillos, hijos de Dios sin culpa en medio de una raza torcida y perversa, es decir, las tinieblas de este mundo impío, entre los cuales resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Sí, reteniendo la palabra de vida, y eso es la otra cosa. No es solamente Dios, si eres renacido, Dios, el Espíritu Santo mora en su corazón, pero retienes la palabra de vida. Esas dos cosas resultan en un fuego ardiendo en su corazón que da luz a otros. Para que yo pueda gloriarme en el día de Cristo, de que no he corrido en vano ni trabajado en vano. Claro que no, porque sus obras va a contar en el tribunal de Cristo. Gloria a Dios. Y si miras la historia de América, vas a reconocer que también, viendo esa pesa agradable, o peso agradable, si quieres decirlo así, personas que ardieron con su palabra y también alumbraron con su palabra, eso otra vez tiene que ver con los bautistas. Ellos tenían ese balance. Tenían a Dios, eran simples, pero eran irreprensibles en su testimonio y siguieron predicando la verdad con amor. Y tenían la palabra de Dios. Ellos no estaban dudando la palabra o pensando que no había o hay 1000 versiones ni nada así. Sabían a dónde estaba la palabra en ese tiempo, gloria a Dios. ¿Usted sabe dónde está la palabra de Dios en su lenguaje? Te ayudo. Es el 65 en español. Pero bueno, Dios tiene que confirmar eso en ti, tanto como Él lo había hecho a mí, en mi corazón. ¿Sí, ve? Y eso es la cosa. Si no sabía, la lista de derechos que existen en Estados Unidos fue por medio de bautistas dando y predicando la verdad. Y eso afectó a los líderes de esta nación para agregar esa lista de derechos. Una lista que está en ataque en 2021 por los líderes en estos días, que no quieren que tienes derecho de predicar el evangelio y cosas así. Que no puedes decir lo que quieres o te sacan de Twitter y Twitch y todo eso, etcétera, bla, 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 bla. Sabes que Dios va a ganar. Y si eso pasa, debemos ser como Juan el Bautista y seguir ardiendo y alumbrando con la antorcha de la palabra de vida, reteniéndolo y dándolo a otros por medio de lo que sale de esta boca. ¿Sí, verdad? Entonces Dios quiere alumbrar a ti para que su luz se extienda a otros. Acuerda, quiere ponerte en un candelero y mostrarte a otros en la oscuridad para guiarles a Él por medio de usted. ¿Sí, verdad? Él quiere motivarte a vivir para el Padre. Okay. Ese versículo, Mateo 5 y versículo 16, déjame leerlo. Mateo 5 y versículo 16. Mateo 5 y versículo 16 dice: Así pues alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras buenas y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y si vean Cristo en ti, porque tienes la luz de lucero en ti, van a glorificar a Dios el Padre, tanto como la vida de Cristo glorificó a Él, tanto como Juan el Bautista glorificó a Él. A Jesús es la luz del mundo, no vamos a comparar a Él. Pero podemos ser una luz, una antorcha que arde y ilumina a otros, tanto como Juan el Bautista. Y puede ser que Jesús dice eso de ti. ¿Sí ves? Siervo fiel, tanto como Él había dicho a Juan el Bautista.
Y Él quiere utilizar a ti para predicar a los incrédulos. Vamos a Isaías 9. Isaías 9 y versículo 2. La Biblia dice: pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y cristiano, eres parte del pueblo de Dios en estos días. Eres esa nación espiritual de Él, su casa. Y Él quiere que resplandeces a los que están en esa sombra de muerte para que puedan ver la luz del mundo que es el Señor Jesucristo. ¿Estás viviendo así? ¿Estás alumbrando con un testimonio verdadero sobre Jesús? ¿Mostrando una vida cambiada o sigues ahí actuando como si fuera que no conociste a Cristo? Juan el Bautista, él actuó. Cuando él reconoció que era esa voz clamando en el cielo, él se fue siguiendo lo que había mostrado Jesús, a Dios el Padre a él, y comenzó predicando, preparando el camino para el Señor. ¿Sí, verdad? Qué interesante Juan el Bautista. Él no había hecho milagros ni nada así, pero él era el hombre más grande en el reino de los cielos según Cristo, mostrando el afecto que él tenía a otros en su comunidad. ¿Eres así, cristiano? Estás dando luz en su ciudad, ¿verdad? Esa es la pregunta que tengo para usted. Entonces, ¿cuál es el resultado? Si tomas la decisión de ser una antorcha que alumbra el camino para otros. Vamos a Mateo 13. Mateo 13, por favor. Mateo 13 y versículo 43 dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, dice Jesús, oiga. Es decir, su forma de resplandecer espiritualmente en este tiempo va a ser manifestado en el futuro en el reino de su Padre. ¿Estás escuchando? Como dice en Daniel 12, versículo 3, y los que enseñan la justicia a la multitud, es decir, alumbran el camino, si ve a la multitud, a los que no conocen a Dios, como las estrellas a perpetua eternidad serán. Si estás hablando de como resplandecen, como su brilla. Y ya sabemos que las estrellas brillan, ¿cierto? Si no me crees, mira en la noche. Algunos son tan brillantes que muestran luz en el día también. Dependiendo de dónde estás en la tierra, puedes ver a esas con sus ojos. Muy interesante eso. Pero vea que eso es lo que Dios quiere. Esa pesa perfecta, ese peso agradable. Para que Él pueda decir de ti, cristiano, que eres una antorcha que arde a otros y alumbra por medio de su palabra, por medio de su testimonio, por medio de todo. Para que afecte a otros con su vida temporal. Tanto como Juan el Bautista, tanto como muchas bautistas y creyentes de la vida durante la historia de la humanidad. ¿Sí, verdad? Cuando los eruditos estaban argumentando sobre cosas de filosofía y los emocionantes estaban ahí, escondiéndose de todos, viviendo separados de todos, tanto que no dieron el evangelio ni nada. Los creyentes de la Biblia estaban predicando la palabra en la calle, estaban tocando puertas, estaban hablando con otros sobre la verdad sobre Jesús. ¿Sí, ve? Sí tenían verdad, a lo menos lo que estaba en la Biblia, y tenían amor para su familia, su comunidad y otros, y también para Dios, para que los dos se juntaron y vieron a ellos haciendo como Juan el Bautista, es decir, predicando, llegando públicamente casa a casa, tanto como Pablo, tanto como los apóstoles, etcétera, etcétera. ¿Sí, verdad? ¿Eres así? ¿Tú crees que Dios puede decir sobre ti, cristiano, que eres una antorcha que arde y alumbra a otros?
Para concluir, vamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Y versículo 11, Dios dice aquí, por medio de Salomón, peso y balanzas derechas, es decir, que son buenas, son de Jehová. Obras suyas son todas las pesas de la bolsa. Y mi pregunta es, cristiano, ¿Dios puede decir eso para ti? ¿Eres una pesa o balanza perfecta que es hecha de Jehová? ¿Sí, ve? Su vida y testimonio, las palabras que salen de ti, manifiestan verdad que alumbra a otros y también que arde sus corazones. ¿Es posible que Jesús pueda decir de ti, como él había dicho de Juan el Bautista, que eres una antorcha? Bueno, eso es algo que usted tiene que reconocer en su vida. Examínate para ver si estás andando en la fe, si estás caminando con Dios, y comienza ahí. Porque la meta de Dios es que eres una obra buena para Él. Para que Él dice que Él era un siervo fiel, porque Él dejó que yo pudiera utilizarle para mi gloria ahí en la tierra. Que Él era uno de esas candelas en el candelero que yo estaba dispuesto a demostrar, porque la luz y la llama de fuego era fuerte, dando calor y luz a otros. ¿Sí, ve? Iluminando el camino y calentando sus corazones. ¿Eres así, cristiano? Vamos ahora. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrarnos a nosotros la verdad sobre siendo una antorcha para su gloria. Ayúdanos a ser como Juan el Bautista, ardiendo a otros con la verdad y misericordia con amor, y también alumbrando el camino hacia su Hijo Jesucristo por medio del Evangelio. Ayúdanos, Señor, a ser útiles para su gloria, mejorando nuestro testimonio y dándonos el poder y la capacidad de abrir nuestras bocas para su gloria en los momentos adecuados y en la manera correcta, en el tiempo correcto. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente la salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén.